todos. Continuando con el curso de procesamiento digital de señales, en específico en la parte dedicada a la transformada discreta de Fourier, veremos en esta presentación lo referente a la densidad espectral de potencia y lo que se denomina el espectrograma. Veamos en esta presentación de PowerPoint a qué me refiero. Primero que nada, aquí en esta pequeña tabla se resumen algunas de las propiedades de la transformada discreta de Fourier. Aquí tenemos la transformada definida y tenemos definidas dos señales Gn y Hdn con sus respectivas transformadas discretas Gk y Hdk de n puntos, ambas la señal temporal, recuerden, y la transformada discreta de Fourier de n puntos. Las propiedades básicas, pues la primera pues es linealidad, que es relativamente sencilla, pues ya saben, cuando tenemos la suma de señales, en este caso multiplicada por escalares alfa y beta, pues corresponde a la suma de las transformadas individuales simplemente afectadas por esas escalares. Entonces sería alfa GDK más beta HDK. Esa es una propiedad que todas las transformaciones que conocemos como lineales cumplen, entonces es una propiedad de gran utilidad. Y después empiezan a haber unas, me referiré a la dualidad, pues es una de las cosas que ampliamente utilizamos, es decir, cuando tenemos una transformada, tenemos un par de transformadas de Gn y Gk, y si tenemos la misma función en el tiempo, que es lo que nos aparecía originalmente en la frecuencia, pues la transformada se verá afectada por simplemente un cambio de signo, en este caso la frecuencia que es K, y en este caso por N. Y eso aquí aparecen unas operaciones muy interesantes que todos se resumen en esto que marqué en el recuadro rojo, que es la convolución circular de N puntos. Esta convolución circular no lo veremos en esta clase, la veremos en la otra clase, pero es fundamental, con eso cerraré este tema precisamente. Y esta convolución circular también implica el desplazamiento circular en la frecuencia o el desplazamiento circular en el tiempo. Entonces estas tres propiedades están directamente relacionadas con lo que conocemos con convolución circular de n puntos de estas señales. Entonces más adelante regresaré a estas propiedades, pero en esta clase no las atenderé. Lo que sí es importante en esta clase es lo que llamamos la relación de Parseval. Si recuerdan bien si es tu clase de transformada de Fourier, la relación de Parseval simplemente nos indica cuando tenemos en el tiempo la señal x de t, que puede ser una señal de energía o una señal de potencia, la energía o la potencia de esa señal, cuando hacemos la transformada de Fourier, se distribuye a lo largo de la frecuencia. Entonces eso es lo que nos indica la relación de Parseval, cómo se distribuye la energía o la potencia de la señal a lo largo de la frecuencia. Y esto es lo que nos ahora he indicado con respecto a la transformada discreta de Fourier, pues tenemos aquí precisamente dos cosas que no había definido desde el principio de este curso, que era precisamente la energía o potencia de una señal, que simplemente pues en aquel entonces, el caso de una señal de energía, por ejemplo, si recuerdan bien, es una integral de la magnitud al cuadrado de esa señal, entonces de menos infinito a infinito. Entonces, en este caso pues tenemos señales discretas en el tiempo y consideramos que además tenemos n puntos de señal, entonces la energía o potencia se calcula de forma muy sencilla, por eso no la vi, pero aquí la retomo porque nos interesa este concepto de energía o potencia. Simplemente lo que hacemos es elevar al cuadrado cada una de las muestras de la señal temporal x de n y sumamos el resultado de esta, ¿cómo se llama? De cada uno de los cuadrados de estos puntos individuales. Entonces, a eso le llamamos la energía o la potencia. La energía o la potencia es un número, entonces la suma pues, nos va a dar un número. ¿Y cómo la relacionamos entonces con la transformada discreta de Fourier? Pues está precisamente establecido aquí en la relación de Parseval,
que simplemente cuando yo tengo la energía de una señal temporal, o potencia de una señal temporal, esta pues está dada como la suma de k desde 0 hasta n-1 de la magnitud al cuadrado del espectro. Entonces tenemos la magnitud al cuadrado del espectro, sumamos y la única diferencia es que dividimos entre el número de puntos 1 entre n. Y esto es lo que se conoce como la distribución precisamente de energía o potencia a lo largo de la frecuencia, donde específicamente la magnitud al cuadrado de la transformada discreta de Fourier, como está aquí indicado, se denomina densidad espectral de energía o densidad espectral de potencia, dependiendo si la señal es una señal de energía o una señal de potencia. Aquí específicamente las señales que manejamos en la práctica son señales aleatorias que se consideran señales que tienen energía infinita, pero tienen una potencia promedio finita, entonces son señales de potencia. Entonces, en la práctica solamente manejamos la idea de la densidad espectral de potencia. Con todas las señales reales que manejemos o que manejarán, se consideran que son señales de potencia. Y lo que obtenemos entonces con la transformada discreta de Fourier al cuadrado, su magnitud, entonces se denomina la densidad espectral de potencia. Y aquí abajo puse la traducción de que se utiliza, porque utilizamos muy comúnmente las siglas en inglés, que es PSD, decimos la PSD, que pues significa eso precisamente, el Power Spectrum Density, la densidad espectral de potencia. Entonces, si a lo largo de esta clase aparece la palabra PSD, pues nos referimos a la densidad espectral de potencia, o simplemente puedo escribir DEP, densidad espectral de potencia. Entonces es indistinto. Lo fundamental es que como en la transformada de Fourier continua, pues lo que tenemos es simplemente la distribución de la potencia de estas señales a lo largo de la frecuencia, porque nos interesan zonas energéticas, zonas donde está concentrada la mayor parte de la energía de la señal o la potencia de la señal, que es lo que nos interesa de las densidades espectrales. Entonces, esta es la notación que utilizaré a lo largo de esta clase, y ya más adelante veremos pequeños detalles con respecto a las densidades espectrales de potencia. Entonces, una de las cosas, pues, nosotros no conocemos en las señales reales exactamente. O sea, si a ustedes les dicen, aquí está tu señal real, pues ustedes no saben exactamente cómo se comporta esa señal y cuál es el contenido frecuencial de esa señal. Entonces ustedes obtienen la transformada discreta de Fourier, y esto en realidad, la transformada discreta de Fourier, pues no les dice exactamente cuál es el contenido frecuencial de la señal, sino lo que hacemos en realidad, ustedes no conocen el espectro realmente de la señal, sino que la transformada discreta de Fourier simplemente es un medio que nos sirve para estimar la posible densidad, por ejemplo, espectral de potencia de estas señales reales. Entonces, lo que hacemos en realidad es utilizar estimadores de esas densidades espectrales de potencia de señales reales. Estoy hablando de señales reales. Por supuesto, todas las señales que hemos manipulado hasta el momento siempre están indicadas como perfectamente conocidas, como una señal coseno, una señal seno, una exponencial que decae, etcétera. Son señales que conocemos perfectamente a lo largo del tiempo, pero en la práctica no es así. Tenemos señales reales y estrictamente no conocemos cuál es el contenido frecuencial de esa señal real. Entonces, cuando agarramos un pedacito de la señal, es decir, tomamos una muestra de la señal, tomamos n puntos de esa señal real, pues lo que hacemos es obtener una transformada. Por supuesto, esa transformada nos indica un contenido de esa señal frecuencial, pero no necesariamente ese contenido estrictamente es el contenido total de la señal. Recuerden que pues ustedes, por ejemplo, empiezan a hablar y la voz, por ejemplo, que es una señal real y aleatoria completamente, pues ustedes se agarran un pedacito de la señal, pues ustedes ven un espectro de ese pedacito, pero eso no quiere decir que sea el espectro de toda la señal que llamamos voz. Entonces es algo representativo únicamente a lo mejor del pedacito que agarraron. Entonces hay que entenderlo así. Entonces lo más utilizado pues es simplemente, por eso siempre manejamos estimadores de las densidades espectrales. Las densidades espectrales pues no las conocemos al 100%.
Y uno de los estimadores, el más simple, que involucra, además que involucra la función que estamos utilizando, que es la transformada discreta de Fourier, se llama periodograma. El periodograma simplemente aquí puse la estimación de la densidad espectral de potencia, le puse aquí un sombrerito aquí, para indicar que no es la densidad espectral de potencia real de lo que estamos obteniendo, sino es una estimación. Entonces, hacemos la transformada discreta de Fourier de nuestra señal de n puntos, como lo hemos hecho, elevamos al cuadrado la magnitud, y eso sería la densidad espectral de potencia, simplemente la dividimos entre 1 entre n, y ese es el estimador que estamos utilizando para, en este caso, lo que llamamos el periodograma. Pero hay que mencionar que no es el único estimador, hay muchos estimadores muy interesantes, y toda esta parte que involucra el pensar cómo está comportándose realmente una señal aleatoria, cae en lo que se denomina la estimación espectral. Entonces, esta parte pues no la vamos a estudiar aquí, por supuesto. Esto requiere otro conocimiento que tiene que ver alrededor de los procesos estocásticos. Pero si ustedes se involucran en algún momento, seguramente les aparecerá esta idea de estimación espectral, es decir, utilizando otras técnicas que no sea simplemente la transformada discreta de Fourier. Pero bueno, en nuestro curso, como estamos viendo la transformada discreta de Fourier, pues es interesante mencionar que el periodograma es parte de estos estimadores de la densidad espectral de potencia de una señal real. Y así lo vamos a utilizar. Aquí lo utilizaremos simplemente haciendo esto que está indicado aquí, obtener la transformada discreta de Fourier de la señal, elevar al cuadrado la magnitud y dividir entre el número de puntos de transformada. Entonces, es lo que tenemos y lo que lo utilizaremos, y eso se llama un periodograma. Entonces, veamos, como siempre, trataré de hacer más ejemplos, y a lo largo de esta clase hay un programa de MATLAB que está, un solo programa que está indicado por partes a lo largo de cada diapositiva, y yo iré corriendo el programa para mostrar algunos pequeños detalles con respecto a lo que las gráficas están aquí indicadas, ¿no? Y este programa, por ejemplo, en este caso vamos a empezar con una señal senoidal que tiene pues, la misma que siempre hemos utilizado, es la misma frecuencia de oscilación, 100 Hz, la frecuencia de 1000 Hz y 1000 muestras. Aquí puse 1000 muestras. Lo importante aquí, pues la transformada ya la conocemos, son impulsos localizados a la única frecuencia, la fundamental, y de amplitud un medio. Entonces la densidad espectral de potencia de la transformada de Fourier de la señal, la transformada continua, por supuesto, entonces es simplemente pues la magnitud al cuadrado de cada uno de estos impulsos. Entonces cuando elevamos al cuadrado un impulso, pues lo único que cambiamos es la amplitud del impulso. O sea, los impulsos pues siguen siendo un impulso, lo que cambiamos es la amplitud, es lo que elevamos al cuadrado. Entonces si valían un medio originalmente aquí, pues ahora valen un cuarto la magnitud. Entonces la densidad espectral simplemente son los mismos impulsos, pero ahora ponderados por ese un medio al cuadrado, que en este caso pues es un cuarto. Y si recuerdan bien, la potencia de la señal senoidal pues simplemente es a cuadrada sobre 2. A cuadrada es el valor pico. En este caso pues a vale 1 y la potencia de esta señal pues es un medio. ¿Y qué es lo que nos dice la relación de Parseval? Pues nos dice cómo es la potencia de esta señal y se distribuye a lo largo de la frecuencia. Pues en este caso pues la frecuencia es 100 y menos 100 Hz. Entonces se distribuye a lo largo de esa frecuencia, y pues simplemente nos queda en este caso pues un cuarto y un cuarto, y si suman, que es lo que nos dice la relación de Parseval, pues les debe dar la potencia original de la señal, que es un medio, que está aquí perfectamente indicado. Esta es la parte continua, pero ahora pues pasaremos a la parte discreta en el tiempo. Y este es el programa que le menciono. El programa, lo que sí debo mencionar es que el programa se sigue, o sea, no vayan a pensar que el programa más adelante verán que son por pedacitos. Le menciono, este pedacito es la continuación de este programa, están en orden, y entonces estamos obteniendo precisamente las densidades espectrales de potencia. Y aquí pues está todo lo que ya sabemos, lo que hemos visto hasta el momento. Tenemos la frecuencia de oscilación, la frecuencia de muestreo, el número de puntos de señal, creo mi eje discreto del tiempo, aquí ya puse todo el eje discreto en el tiempo, la señal discretizada, obtengo la transformada discreta de Fourier. Aquí le indico que tengo más puntos para que se vea la función de Dirichlet colocada en los 100.
en 100 Hz y menos 100 Hz, ya saben, hace el zero padding, la transformada FFT. FFT Shift lo único que hace es pasarme la parte, recuerden que el espectro se calcula entre 0 y 2pi, o entre 0 y la frecuencia de muestreo. Entonces, para poder centrar el espectro, pues lo que hacemos es que de lo que calcula el vector de transformadas de n, en este caso n1 puntos, o sea que hay 1000 puntos de espectro, pues simplemente coloco la parte que corresponde de la frecuencia de muestreo sobre 2 a la frecuencia de muestreo y lo vuelvo menos la frecuencia de muestreo hasta entre 2 hasta 0. Es decir, reordeno el vector. Eso no hace nada, nada más reordeno el vector, no calcula nada. Entonces me centro el espectro en 0, después pongo el eje frecuencial, pues ya saben que va de menos de la frecuencia de muestreo sobre 2 a la frecuencia de muestreo sobre 2. Y estos tres comandos, estos comandos, son para cualquier señal. Si ustedes tienen la frecuencia de muestreo, siempre pueden hacer así, ya le pueden dar el eje, ya los reordenan, les ponen 0. Entonces, la única cosa que tendrían que cambiar es cuántos puntos de transformada quieren, dependiendo del número. Si no le ponen N1, no le ponen nada, entonces pues les recuerdo que les va a calcular los 1000 puntos nada más de la señal. Entonces a lo mejor el espectro no se verá muy bonito, muy bien definido, pero cuando se le agregan los ceros a la señal, a los ceros nada más, recuerden que los ceros, lo que llamamos el zero padding, lo único que hace es interpolar el espectro. No calcula mejores frecuencias, no separa frecuencias, simplemente representa, dibuja mejor el espectro. Eso es lo único que hace. Entonces, la segunda dibujamos simplemente la magnitud, que está indicado aquí, que es la magnitud. Aquí está la frecuencia versus la magnitud, es lo que graficamos, que es lo que está aquí en la primera gráfica que estoy señalando en este momento. Y aquí dice espectro de la señal senoidal, frecuencia en Hz y la magnitud de X de K. Entonces, eso es lo que tenemos aquí indicado. Y después, abajo, lo único que hago es, si dibujo, normalizo con respecto al número de puntos. Si se dan cuenta aquí, hay algo interesante. Si observan bien el espectro de la señal senoidal, cuando graficamos hasta aquí, hasta la parte que corresponde nada más a lo que hace la transformada discreta de Fourier, y graficamos, esas son las etiquetas. Aquí está esta gráfica, si observan bien, pues ya está centrada en 0 perfectamente, va de menos la frecuencia de muestreo sobre 2 a la frecuencia de muestreo sobre 2, está en menos 100 y 100 Hz, perfecto. Y aquí precisamente va desde 0 hasta 500 puntos nada más, de 0 a 500 puntos. Entonces, pues, si ustedes observan, pues ustedes si quisieran representar lo anterior, que sería lo que yo debería tener en la magnitud, pues debería ser un medio, y no tengo un medio y un medio, tengo 500 puntos, entonces está asociado al número de puntos, si se dan cuenta. Si tengo 1000 puntos, aquí en este caso, está n, lo que está graficando en realidad es 500 puntos, 500 puntos, entonces en realidad lo único que hay que hacer es normalizar con respecto al número de puntos, que es lo que aquí estoy haciendo. Agarro el espectro que está aquí y lo divido entre el número de puntos, que sería simplemente en este caso 1000. Y si se dan cuenta, pues ahora ya el espectro ahora vale un medio, y está ya lo que yo esperaba, ¿no? Que finalmente pues el espectro debe valer un medio centrado en menos 100, menos 100. Entonces lo que hacen, generalmente si nos interesa exactamente que se vea lo que esperamos, hacemos esta división. Si no nos interesa, pues manejamos esos números, sabemos a qué se refiere. Entonces, aquí es el número de puntos entre 2, ¿se dan cuenta? Entonces, pues simplemente si divido entre el número de puntos, pues ya tendría exactamente un medio y un medio, ¿no? Entonces ya tendría como debería ser la transformada, como está aquí indicada, un medio y un medio. Estamos en la magnitud, no magnitud al cuadrado, ¿eh? Entonces, la magnitud nada más normalizada. Entonces, normalmente siempre la transformada, la FFT les va a dar, la transformada discreta les va a dar esto y no está normalizada con respecto al número de puntos. Siempre hay que hacer esa normalización si quieren ustedes tener exactamente los valores correspondientes de la señal, ¿no? Entonces, y sobre todo para los valores de potencia. Entonces, normalizan, nada más dividen entre 1, entre n y ya, y está dibujada aquí. Si voy a correr el programa de MATLAB, pero más adelantito nada más, ahorita no tiene importancia porque finalmente vemos estos espectros. Y la transformada
ya obtenida, pues ya podemos obtener entonces en este caso la densidad espectral de potencia, que aquí puse como DEP, la densidad espectral, y aquí puse PSD, o sea, es lo mismo. Entonces, ¿y cómo obtengo eso? Pues simplemente como dice mi estimador dice que era la magnitud al cuadrado, 1 entre n, y ya, y el valor absoluto. Entonces, agarro el valor absoluto que tenía anteriormente, es decir, esta no, agarro el valor absoluto, y ahora elevo al cuadrado este valor absoluto, o sea, lo que calculé aquí originalmente, y divido en 1 entre n, ¿ok? Entonces, no agarro la segunda figura y divido otra vez entre n, no, sino que agarro la original y entonces simplemente hago la magnitud al cuadrado, aquí está claramente indicado, todo eso divido entre 1 entre n, todo lo que tengo anteriormente y lo elevo al cuadrado, ¿ok? Entonces tengo todo esto que está aquí anterior, o sea, la parte normalizada, si lo quieren ver, la parte normalizada, y lo elevo al cuadrado. Entonces la parte normalizada aquí se ve claramente porque este es paréntesis cubre todo eso. Entonces tiene la magnitud, que es fácil. Normalizan con respecto al número de puntos, que es lo que hice anteriormente, y simplemente agarran todo eso y aquí le ponen punto asterisco. Quiere decir que está elevando al cuadrado. No es un vector al cuadrado, sino es cada uno de los elementos al cuadrado. Por eso existe este punto. Eso significa en MATLAB que yo estoy elevando el vector, no un vector al cuadrado, no estoy multiplicando el vector por sí mismo, recuerden que eso es otra cosa, sino que estoy elevando los componentes de ese vector cada uno al cuadrado, nada más. Entonces, es lo que está indicado aquí. Entonces, es lo que me dice mi estimador, el estimador que ya les había mencionado que está aquí. Entonces, esto es lo que hacemos, magnitud al cuadrado y entre n, ¿no? Entonces, es lo que hacemos y aquí está. Entonces, así tienen que hacerlo. Entonces, primero a S normalizan con respecto al número de puntos para que estén de acuerdo y hacen esto elevado al cuadrado. Y ya si se dan cuenta, pues ya tienen exactamente un cuarto y un cuarto en menos 100 y 100 Hz. Entonces ya tienen un cuarto y un cuarto. Y entonces, pues tienen representados perfectamente su espectro entonces de una señal senoidal. Ya tienen todas las señales y ahora sí representados en la PCD senoidal. Entonces, pero en general también hay que mencionar es que nos interesa representar los espectros en la práctica, no manejarlos en esta escala que le llamamos lineal, sino nos interesa manejarlos en las escalas logarítmicas. Es mucho más común manejar esto en la escala logarítmica que en la escala lineal. Y para ello, pues utilizamos los decibeles. Entonces reescribimos, digamos, o reestructuramos la densidad espectral de potencia para ser representada en decibeles, ¿no? Entonces, recuerden bien, aquí puse aquí abajo qué era la potencia en decibeles. Entonces, primero, antes de explicar esta parte del programa, nada más, la potencia en decibeles, pues es simplemente, yo tengo una potencia determinada, y lo que hago es, cuando mido una relación de potencias, pues es simplemente aquí la mido, en este caso, con respecto a un watt, ¿ok? Y cuando tengo una cierta potencia, yo tengo una cierta potencia aquí, que es lo que yo tengo, o sea, aquí yo tengo potencias ya, porque la PCD es la densidad espectral de potencia, o sea, estos valores que están aquí indicados ya es potencia, pero no está en una escala de decibeles, está en una escala lineal. Entonces, esa potencia que ya tengo originalmente, cuando la divido entre un watt, entonces es una relación que yo estoy obteniendo. Y un decibel se define como el 10 logaritmo de esa potencia referida a un watt. Entonces, así es un decibel, o sea, hacemos la medición de esa potencia con respecto a un watt y calculamos un logaritmo base 10, y lo multiplicamos por 10. Recuerden, es 10 logaritmo de la potencia. Si aquí tienen voltaje y no lo tienen potencia nada más, entonces a veces hay una confusión porque algunos utilizan 20 logaritmos, pero no utilizan potencia, sino utilizan voltajes directamente. Entonces recuerden que la potencia es simplemente voltaje al cuadrado entre una resistencia. Entonces voltaje al cuadrado, cuando lo pasan acá les queda el 20 y le queda el 20 logaritmo del voltaje simple nada más entre esa resistencia que generalmente es unitaria, y si lo miden con respecto a un watt, pues
Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, hay que tener cuidado cuando pasamos de potencias, los decibeles es 10 logaritmos la potencia que tenemos en watts y la referimos con respecto a un watt, nada más es una potencia relativa, ¿ok? A un watt. Entonces, esa es la representación. Entonces, de lo que, insisto, esta es la continuación del programa que está aquí anterior. O sea, no es un nuevo programa. Esto se sigue y sigue, ¿no? O sea, ustedes siguen este programa, después siguen en el programa y este es parte del programa. Todo tiene continuidad, ¿no? Nada más que hacerlo por pedacito para irlo analizando, ¿no? Entonces, aquí en la densidad espectral de potencia en decibeles, pues simplemente ponemos 10 logaritmos de lo que ya obtuve antes, aquí está antes, que era la densidad espectral de potencia que ya había calculado anteriormente, es XX de K. Entonces, ese XXK, pues simplemente le pongo 10 logaritmos. En MATLAB, la base 10 hay que hacerla como log 10, porque si le ponen log nada más, ese es un logaritmo natural. Entonces así maneja. Entonces, por eso es 10 por logaritmo base 10 de lo que habíamos obtenido antes, que era la densidad espectral de potencia. Y esto, pues ahora tenemos lo que llamamos la PSD, o sea, la densidad espectral de potencia, pero representada en decibeles. Y se ve así. Entonces, es muy interesante ver esta parte. Voy a mostrar ahorita en el programa de MATLAB para hacer un acercamiento nada más de esta parte. Pero también a veces estas potencias medidas con respecto a decibeles son muy grandes con respecto a un watts. Generalmente en la práctica tenemos en sus aparatos receptores, por ejemplo, en su celular, pues tienen potencias realmente muy pequeñas. Entonces medirlas con respecto a un watt significa ver potencias muy, muy bajas. Si se dan cuenta aquí desaparece hasta menos 50 dB. Esto ya es prácticamente ruido, entonces menos 300 dB es prácticamente nada. Entonces a veces necesitamos nada más cambiar la referencia de la potencia. Entonces, en vez de medirla con respecto a un watt, entonces lo podemos medir con respecto a un miliwatt. Y lo único que cambiamos es que su potencia original medida con respecto a un miliwatt se llaman no dB, sino se llaman dBm, donde la m es de miliwatt nada más. Entonces es exactamente igual y si se dan cuenta, esta potencia creció y se volvió positiva. Ahorita les voy a hacer un acercamiento en el programa de MATLAB para que vean. Entonces lo único que hacemos en este caso pues es calcular lo mismo, nada más que en vez de ponerlo con respecto a 1 aquí, que es lo que estaba indicado originalmente, pues le pongo con respecto a un miliwatt, que es 1e a la menos 3, ¿no? Un miliwatt aquí. Lo demás es exactamente igual y grafico, ¿no? Entonces voy a salir de aquí para ver esta parte en el programa de MATLAB, que aquí está, es este mismo programa, y creo que sí es no, es a ver, permítanme, es perdón. Sí, que es el que estoy mostrándole y que voy a correr. Entonces, pues eran las señales que ya les había mencionado. La figura 1, pues teníamos el espectro de la señal senoidal y aquí si nos acercamos nada más rápidamente podemos ver la función de Dirichlet perfectamente y las frecuencias perfectamente centrada, entonces correspondiente a esa. Entonces se ve perfecto, ¿no? Con la representación de muchos puntos bien dibujado el espectro, ¿no? Como debería ser. Entonces después tenemos voy a cerrar esta figura, tenemos la figura 2, y es la misma, nada más que normalizada, entonces esta no tiene sentido de volverla a hacer. La figura 3 fue la que ya la PSD, simplemente pues ya elevar al cuadrado y dividir entre n. Si se dan cuenta, pues ya se ve ligeramente diferente porque ya tenemos el cuadrado, entonces así se ve la PSD. Que es lo que realmente nos interesa, la densidad espectral de potencia de la señal senoidal. Entonces el núcleo de Dirichlet al cuadrado pues se ve estas modificaciones también en la forma, ¿no? Y después pues tenemos en la figura 4 pues tenemos lo que les comentaba, que tenemos la PSD, pero en dB. Entonces si nos acercamos a la senoidal en alrededor para ver cómo se ve, pues tenemos si se dan cuenta, esto empieza alrededor de menos 5 decibeles, un poquito menos incluso,
Entonces la señal, si ustedes la miden con la referencia de un watt, la señal es pequeñita porque es un volt la amplitud, entonces cuando la están midiendo con respecto a un watt, esa señal empieza a ser muy pequeñita, entonces los valores de potencia en decibeles son todos negativos. Incluso empieza en menos 5 decibeles. Es normal de ver eso. Porque si recuerdan un logaritmo, si está entre 0 y 1, pues el logaritmo empieza inmediatamente a ser negativo. Entonces es normal tener valores negativos. Hay que acostumbrarse a verlo nada más. Sin embargo, a lo mejor es más simple si consideramos potencias que este valor medirlo con respecto a la referencia anterior, que es efectivamente pues los dBm, es decir, un miliwatt. Y veamos, entonces pues ahora con respecto a un miliwatt se vuelve más interesante porque se vuelve una potencia positiva, si se dan cuenta. Entonces, para darnos ideas de un volt más o menos en miliwatt, o sea, un volt de la señal, porque la amplitud de ese coseno es 1, un volt de esa señal más o menos corresponde a alrededor de veintitantos dBm positivos. En la práctica van a tener señales en sus receptores más o menos de menos 40, menos 50 dBm. Entonces imaginen la potencia con la que están recibiendo esa señal. O sea, imagínense el voltaje de esa señal, digitales que llegan a su celular, o analógicas también llegan. Entonces, en realidad, a veces, si tuvieran que verlas en dBs, pues significaría que en vez de ver menos 40, seguramente verían menos 100 dBs o menos ciento y tantos dBs. Entonces no tiene sentido ver tanto. Entonces lo que acostumbramos en general con las señales muy pequeñas, pues simplemente es cambiar nuestra referencia y pasamos a los miliwatts. Entonces es muy común de ver dBms y no ver dBs en las señales que recibimos sobre todo, ¿no? Entonces aquí así está, pues así se ve el espectro, como vemos la función de Dirichlet centrada en 100 y ahí vemos los lóbulos precisamente laterales. Recuerden que esta diferencia pues son 13 dB, entonces más o menos. Entonces, y así podemos seguir. Entonces esta es la parte de este programa. Regreso a la presentación. Ujú. Y pues bueno, veamos la presentación. Y así tenemos que dibujar nuestra densidad espectral de potencia. Es lo más común, es mucho más común que simplemente la transformada discreta de Fourier. Entonces lo que nos interesa es la magnitud al cuadrado de eso y nada más lo normalizamos con respecto al número de puntos. Y aquí resumo precisamente lo que hemos venido viendo en estas clases con este comando de MATLAB que es la FFT, que en realidad obtiene la transformada discreta de Fourier, como dice, aquí copié lo que dice la ayuda de MATLAB, o sea, no lo escribí, sino lo copié nada más para que vean qué dice. O sea, dice FFT, dice Fast Fourier Transform, una transformada rápida de Fourier, pero dice esta función de MATLAB regresa a la transformada discreta de Fourier, que claramente le indican dft del vector x obtenida, obtenida con la transformada rápida de Fourier, con el algoritmo de la transformada rápida de Fourier. Hago énfasis, claramente le dicen que es un algoritmo, no es una nueva transformada, simplemente es la implementación de la transformada discreta de Fourier. Entonces no estudiamos una nueva transformada, sino en realidad lo que tenemos que acordarnos bien es la transformada discreta. Después los algoritmos, insisto, no solamente hay un algoritmo, siempre hay nuevas propuestas de cómo mejorar el rendimiento de esta transformada discreta de Fourier. Entonces, por eso se acostumbra a utilizar FFT y ese es el comando que tienen en MATLAB, que tienen en Python, que tienen prácticamente en todos los lenguajes. Entonces, no, se resume nada más a FFT del vector x de n puntos, y nos da n puntos, recuerden. Si nosotros le agregamos un valor aquí, además, n, si esta n que le ponen aquí es mayor que el número de puntos disponibles, recuerden que tienen, por ejemplo, si aquí ustedes tienen 100 puntos de la señal y aquí le ponen FFTX y le ponen 10.000, entonces lo único que va a hacer es agregarle los otros 9.900 puntos. Entonces les va a poner 9.900 puntos que son estrictamente cero, o sea, lo que hace es el zero padding, que únicamente les mejorará el dibujo del espectro. Yo debo insistir eso porque la gente confunde de que si agregamos más ceros, pues tendré mejor espectro, tendré un mejor dibujo del espectro, pero no podré necesariamente hacer una representación mejor del espectro.
para poder separar mejor las frecuencias. Eso yo insisto. No tiene una mejor resolución, tiene una mejor representación nada más. Entonces, continuando con esta parte, pues en las señales reales, lo que obtenemos con la transformada discreta de Fourier, pues es lo que llamamos es una visión global de contenido frecuencial de la señal, que en muchos casos no es útil. Veamos el siguiente ejemplo. En este ejemplo, igual en este ejemplo, aquí empieza el programa, cuando siempre que empieza limpiando las variables en la memoria de MATLAB, entonces, por eso el clear all, entonces, limpiamos y este es el programa y va a tener por pedacitos, que también les mostraré este programa, entonces, lo iré corriendo por partes y aquí, para que vean. Entonces tenemos, aquí coloqué dos señales senoidales. Una señal senoidal tiene la frecuencia F0, ¿ok? Y otra señal senoidal tiene la frecuencia F1. Aquí puse la frecuencia de muestreo 20 Hz, la frecuencia 0 de la primera senoidal 1 Hz y la frecuencia F1 es 5 Hz. La segunda, el número de puntos de la señal senoidal, de esta señal, vamos a tener dos vectores de tiempo. En un caso vamos a tener 200 puntos y en el otro caso vamos a tener 100 puntos. Ahorita veré a qué me refiero. Vamos a tener dos señales estrictamente. Vamos a tener una suma de senoides de n puntos las dos. Es decir, aquí está indicada perfectamente. X1 es la suma de la senoide con la frecuencia F0 más la senoide con la frecuencia F1 con la frecuencia de muestreo de 20 Hz. Entonces, esta sumamos y vamos a utilizar en esta n que va de 0 a 199, tenemos 200 puntos. X1 tiene 200 puntos y aquí está representada en azul. Entonces, lo que marqué en azul corresponde a la señal que está en azul. Entonces, tenemos la suma de dos senoides de ambas de 200 puntos. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí abajo puse unas dos señales que le llamé dos senoides concatenadas, N1 más N2, cada una. Entonces, si observan bien, aquí es un vector, por eso había un corchete, que hay un espacio, tiene el seno del senoide que tiene F0 es 1 Hz, entonces aquí está dibujada la senoide que tiene 1 Hz, nada más tengo 100 puntos de esa senoide, y después pongo la senoide que tiene la frecuencia F1, que si es 5 Hz, aquí está la senoide que tiene 5 Hz. Y pues si se dan cuenta, pues tengo los mismos puntos, 200 puntos en ambas, pero no son la misma construcción. En una son la suma de dos senoides de la misma frecuencia, de todos modos, de estas senoides, F0 1 Hz y F1 5 Hz, se la suma, y aquí están concatenadas, se sigue una después de otra, la senoide de 1 Hz y la senoide de 5 Hz. Por ejemplo, lo de que está en rojo podría representar una señal digital. Esto se llama, en las modulaciones digitales, se llama FSK. Tenemos para representar un 0 una frecuencia de una senoide y para representar un 1 otra frecuencia. Esto sería una señal digital, una modulación digital completamente. Entonces son dos casos que aparentemente pues son diferentes, estrictamente son diferentes. Unos se suman las dos señales todo el tiempo y en otros simplemente se concatenan dos senoides. Pero si ustedes obtienen la transformada de Fourier, o sea, el espectro de cada una de ellas, aquí en el espectro que está, ya no les explicaré esto porque es nada más utilizar el espectro, ya saben que ya he explicado cómo crear las frecuencias, etcétera. Entonces, pues yo tengo mi espectro, debería ver pues las dos senoides para el caso de F1, pero interesante cuando hacen la transformada de las señales concatenadas y el número de puntos es el mismo del número de puntos del espectro. Aquí recuerden que en cada señal tendría 200 puntos y aquí le grafico 1000 para ver las funciones de Dirichlet perfectamente localizadas en las frecuencias, nada más para eso. Entonces, si se dan cuenta, la parte de las senoides concatenadas y la parte del espectro de la suma de las senoides, pues estrictamente la transformada discreta de Fourier me da que los dos espectros son estrictamente iguales. Entonces, si ustedes ven los espectros, ¿cómo se lo imaginan? Entonces, se podrían imaginar, yo estoy seguro que se imaginan más que tienen dos senoides sumando que en vez de dos senoides concatenadas, ¿no? Estoy seguro, si ven este espectro, ya les digan, dibuja dibuja la señal temporal de esta. Entonces, pues ustedes seguramente, ¿qué habrán hecho? Seguramente calculan y dices, pues sumamos, ya sé que
por linealidad se están sumando, etcétera. Entonces sería esta señal sumada, dos senoides de diferentes frecuencias sumadas. Y no, seguramente no se imaginan que en realidad tienen esta señal. Entonces, hay que tener cuidado con la visión de cuando ustedes hacen una transformación, porque lo que están viendo necesariamente no involucra la idea de que pudiera no estar calculando la transformada de la forma como si estuvieran concatenadas las señales, sino como están sumadas las señales. Y el espectro es exactamente igual. Ustedes lo dibujan, son iguales. Ustedes pueden decir, no hay ningún problema, obtengo perfectamente mis senoides 1 y 5, 1 y 5 Hz. Entonces, pues esa es la dificultad. Pero para eso, entonces, las soluciones empezaron a surgir para hacer más útil el análisis de Fourier en su versión discreta, pues aparecieron lo que se llaman las representaciones tiempo-frecuencia. Entonces, y la más simple de ellas, y estoy seguro que la más utilizada por la simpleza de ellas, es lo que se denomina la Short Time Fourier Transform, que es simplemente una transformada de Fourier de tiempo corto, o a corto plazo también le llaman, que en su forma discretizada, no me voy a detener aquí, simplemente pues es muy parecida, si observan bien, a la transformada discreta de Fourier. Si quitan esta Wn-m, pues prácticamente pues quitan la m aquí, pues tienen la transformada discreta de Fourier. Si se dan cuenta, quitan este W, pero en realidad lo que está haciendo esto es que la señal está dividida, la señal es más grande y tomamos pedacitos de señal de duración n y la ponderamos por una ventana. Ya saben, por las ventanas, que si ustedes no la ponderan, normalmente lo que están haciendo es multiplicarla por una ventana rectangular. Entonces, aquí lo que hacemos es, para mejorar la resolución espectral, pues ponderamos por las ventanas que ya hemos mencionado, como Hamming, Hanning, Blackman, etc. Y a eso, y lo que sí es importante es que XDN y WN sean de longitud n. Eso sí es importante mencionar. La magnitud al cuadrado de esa transformada de Fourier en tiempo corto o de corto plazo se le llama espectrograma. Es lo que nosotros conocemos como el espectrograma. Entonces, esa la representamos aquí. Entonces, el espectrograma simplemente, pues es, si se dan cuenta, si es la magnitud al cuadrado, pues es como una densidad espectral de potencia. Nada más que ustedes verán que esta densidad espectral de potencia ahora involucra el tiempo. Es decir, vamos a cortar la señal en pedacitos temporalmente y vamos a calcular la transformada discreta de Fourier, como menciono aquí. Esta es la idea del espectrograma. Aquí arriba precisamente tengo la señal aquí en azul. Es una señal real, es una señal de voz. Un pedacito que agarré de una señal de voz. Y lo que hacemos simplemente es, en vez de hacer el cálculo completo de la transformada discreta de Fourier de toda la señal, para hacer más útil esto, ahora voy a hacer una representación que va a ser a lo largo del tiempo y la frecuencia. Entonces lo que hago es que pongo ventanitas. Aquí ponen una ventana, por ejemplo, en vez de una ventana rectangular, pues pueden poner una ventana de Hamming, y la ponen de esta forma. Generalmente las ventanas las traslapan en realidad, porque recuerden que cuando hacemos la multiplicación en esta parte hay una tendencia a desaparecer esta señal. Entonces, para tener en cuenta el contenido frecuencial de eso, lo que hacemos es jalar un poco a esta ventana y traslapar las ventanas para no perder esa parte. Entonces, aquí las traslapé muy poquito, pero en realidad se llega el traslape que se menciona puede ser hasta el 50%, para tener eso en cuenta. Pero mejoramos la resolución espectral, es decir, la separación de frecuencia, con esa forma. Entonces lo que hacemos es que por ese pedacito multiplicado y por esa ventana de tiempo, hacemos la transformada discreta de Fourier y representamos en realidad a lo largo de esa ventanita, prácticamente representamos precisamente esa transformada discreta. Entonces aquí en realidad no corresponde la ventanita, porque si no se vería muy bien, pero si ustedes hacen aquí, cada ventanita que tengo en la práctica aquí, serían como estos pequeños cuadritos que se ven como unos grandes píxeles. Ese sería como la ventana, y se representa, se dibuja, en vez de poner directamente aquí el espectro, pues hacemos colores, un mapa de colores para hacer
Más rojo en este caso, pues mayor potencia, menos rojo, menor potencia. Por ejemplo, hacia el azul, pues es muy poca potencia. Entonces representamos la potencia de la señal a lo largo del tiempo, pero es mucho más interesante que hacerlo globalmente. Entonces hacemos ventanitas y obtenemos la transformada discreta de Fourier para esta forma. Entonces ahora tenemos una representación tiempo y frecuencia, y eso es en nuestro espectrograma. Perdón. Entonces, por ejemplo, en el caso de nuestro ejemplo, pues tenemos este caso. Primero puse, por ejemplo, una ventanita en color azul y después puse una ventanita en color como amarillo, pero aquí traslapé un poquito para que vean que sí hay que hacer eso y así lo vamos obteniendo. Entonces, digamos, vamos traslapando y vamos a obtener el espectro ahora de ambas cosas a lo largo del tiempo. Vamos a obtener lo que llamamos pues el espectrograma, ¿no? ¿Cómo se ve entonces este espectrograma? Pues aquí es importante mencionar cuál es el comando de MATLAB. MATLAB utiliza spectrogram, este es el nuevo comando. Ahorita lo mencionaré al final, cómo es lo que ha cambiado MATLAB. Yo voy a utilizar el comando que utilizaba anteriormente, que es specgram, nada más le quitaban el tro. Entonces, pero ya actualmente evolucionó y ya utiliza todo el nombre spectrogram. Y si se dan cuenta, si hacen el espectrograma, la forma más completa de poner es poner todas estas cosas. Por eso me concentré en la sintaxis más larga aquí. Lo que hace es que aquí tienen el vector que van a hacer toda la señal. O sea, es toda la señal X, no es el pedacito. O sea, no, este X es toda esta señal que le ponen. Y entonces les va a dar el espectrograma de toda esa señal. Entonces la ventana, aquí le ponen el tipo de ventana de ponderación. Es decir, aquí le ponen Hamming, Hanning. Creo que si no le ponen por default, utiliza una ventana, no sé cuál sea, creo que es la Hamming. Había que ver en la ayuda, pero ustedes le ponen aquí el nombre de la ventana, ¿no? Y aquí el número de puntos de traslape, en realidad, esos son el número de puntos. Generalmente aquí nada más le ponen, si por ejemplo ustedes tienen las ventanas, están traslapadas, van a traslaparlas tantos por ciento, entonces él ya calcula. Que creo que, sí, bueno, aquí no estoy seguro, es el tipo de ventana o el número de puntos. Creo que no, aquí es el número de puntos de traslapes, aquí es 50%, entonces le ponen aquí, no le ponen 50%, sino si dicen, pues si tengo, tantos puntos, por ejemplo, voy a tomar ventanas de 200 puntos, porque tengo 10.000 puntos de la señal, voy a tomar ventanas, pues ahí le ponen 100 puntos, ¿no? Que es el 50%. El número de puntos de la transformada discreta de Fourier, pues eso representa precisamente el número de puntos, que ustedes que calculan. Si les ponen, no le ponen el número de puntos, pues automáticamente toma el número de puntos de las ventanas. Si le agregan más, pues se ve mejor. Igual hacen el zero padding, recuerden. Y la frecuencia de muestreo si están utilizándola. Entonces, veamos nada más. Y el resultado del espectrograma, aquí, no, insisto, no utilicé el comando espectrograma, utilicé el comando anterior que era specgram, aquí está indicado, que me da esto, me da el tiempo y la frecuencia. Entonces, el espectrograma de la suma de las senoides se obtiene simplemente aquí, era x1, nada más le puse, antes le poníamos x1 y aquí le poníamos cuántos puntos queríamos, esto eran puntos de transformada, eso era al revés en realidad. Antes la frecuencia de muestreo se colocaba aquí. Aquí indicábamos el número de puntos de la ventana, que eso ahorita tengo que verificar nada más por un detallito. El número de puntos de ventana, o sea, íbamos a dividir cada 20 puntos y íbamos a obtener la transformada discreta de Fourier en cada 50 puntos, perdón. Y íbamos a traslapar 20 puntos en realidad, que es más o menos el 40% de esa parte, un poquito más. Entonces, iba a poner exactamente esto, entonces 50 y 20, ¿no? Y entonces toma ventanitas de 50 puntos, traslapa 20 puntos y así se va. Y ahí obtiene en ese espacio te da la transformada discreta y lo dibuja de esta forma. ¿Ok? Lo representa nada más desde el tiempo que tenemos, aquí son segundos, el tiempo. Y aquí lo pone,
de esto a la frecuencia de muestreo sobre 2, es decir, solamente le muestra la parte positiva del espectro. Y si observan bien, este es el otro espectrograma de las señales concatenadas. Estas las señales sumadas. Si se dan cuenta, las señales existen todo el tiempo en las frecuencias 1 a y 5 Hz. Eso es lo que estamos leyendo, que quiere decir aquí está claramente concentrada la potencia de la señal. Entonces está todo el tiempo. Tenemos precisamente dos senoides de 1 Hz y 5 Hz, pero aquí no. En las concatenadas tenemos claramente, aquí hay en un tiempo de hasta la mitad del tiempo está en 1 Hz y la mitad del tiempo está en 5 Hz. Este cambio que hay es parte del cambio brusco que hay entre una y otra señal, entonces eso se representa como, prácticamente como una discontinuidad aquí, pero lo que observamos claramente es que tenemos 1 Hz aquí y 5 Hz aquí. Entonces, eso es la gran diferencia, son muy diferentes los dos espectros, ¿no? Y también podemos, para entenderlo, ver, pues, representarlos en 3D. Entonces tenemos esta parte en 3D. Aquí, si no le ponemos este comando al specgram, como está aquí indicado, aquí, no le ponemos nada, nos dibuja automáticamente esto. Si le ponemos que la función nos dé estos valores, pues nos da la frecuencia, el tiempo y nos da la amplitud. Entonces nosotros podemos manipular y poder dibujar lo que sigue aquí en 3D. Es lo que está dibujado. Entonces esta parte es la misma continuación que en la siguiente diapositiva. Entonces eso nos permite manipular los ejes de tiempo, frecuencia y poder dibujar esto en 3D. Y pues esta parte, pues veamos entonces en MATLAB. Voy a salir para ver el programa y para que vean exactamente a qué me refiero. Que es voy a correrlo. Aquí está la señal senoidal, la señal, la suma, la concatenación, lo que les he ido mencionando. Aquí voy a dibujar los espectros de las señales, el espectrograma. Y hasta ahí voy, ¿no? Entonces voy a cortarlo aquí nada más por el momento. Para que no, nada más corra esto y ahorita vemos. Entonces tenemos pues finalmente lo que les mencionaba, pues las que originalmente teníamos, las señales concatenadas, la señal de la suma, la concatenación, los espectros, que eso pues ya está perfectamente, pero concentrémonos en esto. Entonces esas serían las figuras precisamente de los espectrogramas, la de la suma, de las señales concatenadas y la de 3D. Cuando me refiero a 3D es interesante porque es lo que nos permite entender, aquí voy a hacer girar, en el tiempo pues tenemos, recuerden, tenemos en la frecuencia lo que estamos haciendo, voy a girarla, aquí está hacia la frecuencia, ¿qué es lo que vemos nosotros cuando globalmente obtenemos la transformada de dos señales concatenadas? Pues lo que vimos que para la suma de las dos senoides, o sea, vemos exactamente dos espectros, así más o menos, aquí están los senos, las funciones de Dirichlet colocadas en 1 y 5 Hz. Aquí está más o menos perfectamente alineado, bueno, un poquitito más y ya es muy difícil estar moviendo esto. Pero si están perfecto alineadas en la frecuencia, pues tenemos los senos, las densidades espectrales colocadas en 1 y 5. Y esto es lo que vemos globalmente cuando hacemos la transformada discreta de Fourier de toda la señal concatenada. Entonces, desde el punto de vista, eso es lo que vemos. Entonces, pero si lo ponemos ya de otra forma y lo calculamos en la frecuencia, entonces pues ya perfectamente vemos que esos senoides pues no están así. ¿Okay? Una aparece hasta un cierto tiempo y la otra aparece a partir de la otra mitad. Entonces la podemos observar desde arriba, que es lo que estamos observando, que es cómo se ve el espectro ya desde arriba con sus amplitudes. Entonces perfectamente vemos que ahora tenemos una senoide en 1 Hz y el otro es esto. Entonces cuando vemos estos cambios estos anchos de colores, en realidad pues tienen que ver si ya pues corresponden a la función de Dirichlet. Entonces en los picos ven la función claramente mucho más oscura y después va degradándose porque cae la potencia. Entonces es lo que tenemos que aprender a visualizar en los espectrogramas, es precisamente cómo esa potencia va decayendo. Entonces se acostumbra uno a visualizar en dos dimensiones algo que originalmente nada más estaba acostumbrado a verlo de esta forma, ¿no? De ver el espectro o la densidad espectral de potencia de esta forma. Entonces es muy útil ver
el comportamiento temporal, porque no, la parte global no necesariamente es todo el tiempo. Entonces, por eso el espectrograma es fundamental y de gran utilidad, ¿no? Bueno, regreso a la presentación y seguimos. Aquí voy a hacer algunas de las aplicaciones. Voy a ver precisamente otra aplicación, una señal de voz. Si ustedes hacen la señal de voz, pues tiene esta es la señal temporal. Este es el espectro calculado globalmente de toda la señal. Pues ustedes ven un componente frecuenciales y eso. Pero si se dan cuenta, si hacen el espectrograma, entonces esta señal está desde 0 hasta, yo creo que está como alrededor de 12.000 Hz. La frecuencia de muestreo la tenemos a la mitad más o menos. Entonces tenemos desde 0, tenemos muy poquitos tiempos, aquí son 3.5 segundos, 4 segundos más o menos, poquito menos. Entonces esto representa más o menos 4 segundos de una señal de voz con los cambios de amplitud. Y lo interesante de hacer el espectrograma es que, si se dan cuenta, pues aquí los silencios se ven claramente representados. Estos son silencios, nosotros tenemos muchos silencios cuando hablamos, entonces aquí se ven claramente identificados los silencios. Entonces vemos las zonas de energías. Las zonas de energías, estamos hablando de la frecuencia. Estas zonas de frecuencia que están aquí se llaman formantes. Entonces, si se dan cuenta, están concentradas alrededor de un kilohertz, algo así. En este caso hay unas señales más bajas, pero bueno, aquí nada más estoy tomando una señal muy pequeña, pero podemos ver cómo se distribuye a lo largo del tiempo el contenido frecuencial. No es lo mismo este pedacito, por ejemplo, que tiene menos frecuencias, que va hasta 2000, y aquí, por ejemplo, se fue hasta los 5000 Hz, aparecen frecuencias hasta 5000 Hz en este pedacito de señal. Entonces quiere decir que esta es más rica la señal, y aquí aparece. Quiere decir que seguramente en tonos más agudos, hablando la persona, no sé, y este es más grave, aquí hay zonas más graves también. Entonces esta parte es más grave. Entonces es la parte interesante de ver, analizar con el espectrograma las señales. Entonces voy a salirme para volver a analizar esta parte del espectrograma y aquí seguir corriendo el programa. Nada más que cerré mal lado, perdón, una disculpa, cerré. Y entonces, regresando entonces a la presentación, pues ahorita le abro que termine MATLAB y abriré este programa, ¿no? Entonces tenemos ya que abrió, ahora sí tenemos nuestro programa. Voy a correr, nada más le voy a quitar el break, ahora sí. Y lo voy a poner. Perdón, aquí Entonces hacemos esta parte, le voy a quitar el break, es que le apreté mal. Y la señal es una señal hola, entonces graficamos, y hasta aquí. Y corro y ahora pues veamos la figura. Lo interesante de esta figura, aquí está la figura, la señal temporal que le estaba mostrando. Entonces, si nos acercamos a un pedacito de la señal, en este pedacito, por ejemplo, pues vemos claramente aquí, bueno, estas señales son prácticamente seguro que son señales son vocálicas por el comportamiento que tiene esta señal de voz. Y seguramente aquí está una consonante que se ve claramente cómo está comportándose. Esto debe ser una consonante. Esto debe ser más ruido, y esto aquí empieza la consonante junto con una vocal, ¿no? Entonces este contenido frecuencial es interesante, tiene una consonante y tiene una vocal, y si ustedes van a más o menos esos mismos tiempos que ya les habían indicado y van al espectrograma, pues es lo que van a observar. Entonces en este caso pues es el espectrograma. Entonces si van aquí, corresponde más o menos a esta, que era donde decía yo que se distribuía más la frecuencia. Entonces si van aquí, esto seguramente corresponde, algunas partes corresponden un poquito a las vocales. Esto donde está la mayor parte de la potencia, esto debe ser las vocales, está súper concentrado la energía. Entonces esto deben ser
la parte de las vocales, porque sí parece que aquí está como 200 Hz. 200 Hz debe ser el pitch, el timbre de la voz, y se multiplica después 200, 400, 600, sí, más o menos, un poquito más de 200 la persona, su pitch es de 200 más o menos. Entonces, y aquí, esas tiene que ver con la vocal, y esto tiene que ver con la distribución que hace la consonante, que es un poquito más rica en el espectro, ¿no? Entonces uno aprende a visualizar este tipo de cosas en esta señal de voz. Entonces nosotros podemos hacer un mejor análisis de la señal de esta forma, ¿no? Entonces, voy a seguir con la presentación, nada más cierro las figuras, ahora sí, no voy a hacer maldad, sí, no voy a equivocarme. Y insisto, ustedes pueden conjuntar todo el programa precisamente copiándolo, ¿no? Y en la presentación, pues tenemos esto, ¿no? Otra de las aplicaciones, bueno, esta es otra de las señales, esta es una nota musical. Esta nota musical no la voy a poner, nada más, ahorita la voy a poner, aquí la voy a volver a correr en MATLAB. Es esta, y entonces la última figura nada más, etcétera, es la última figura, sí. Corremos, tenemos la nota musical. Y es correspondiente, entonces en esta cosa ustedes deben tener aquí esto, y aquí está la nota musical. Esa ya no les puse el programa porque evidentemente ahorita les comento por qué. Esta es una nota musical, así se ve la señal. Y aquí vemos, si nos acercamos más, pues seguimos teniendo una señal casi periódica o cuasi periódica. Y tenemos el espectrograma, tenemos el espectro de esta señal. Muy interesante el espectro global. Y después tenemos el espectrograma que está aquí. Entonces el espectrograma que está ahí dibujado, está aquí más o menos, pues se damos cuenta que hay frecuencias que desaparecen, otras que se mantienen todo el tiempo y unas que simplemente desaparecen. No voy a explicar esta parte porque este programa precisamente corresponde a lo que llamaremos su desafío. Entonces, el desafío que estará indicando como el segundo desafío para esta segunda parte, que corresponde a esta señal. La señal está en el desafío, la señal es un punto WAP. Entonces tendrán que analizarla y decirme qué nota musical es y con base en qué decidieron que esa nota musical corresponde a tal. Entonces, decirme qué nota y por qué. Ese es el desafío. Esto es junto con el otro desafío que había mencionado en la clase anterior. Entonces tienen dos desafíos que les dan en suma 3 puntos del examen y corresponden todos a programas estrictamente. O sea, aquí no hay ningún cálculo, simplemente tienen que investigar. Con respecto a esta nota musical, lo único que tengo que mencionarles corresponde a una cuerda de una guitarra eléctrica. Washburn es una guitarra eléctrica, entonces y entonces así se llama el archivo .washburn. Entonces ustedes tienen que decirme qué nota musical es de acuerdo al análisis que vean. Y entonces ya no me dedicaré más tiempo al respecto. Ese será su desafío. Y finalmente, para terminar esta parte, pues tenemos una de las aplicaciones más actuales en las comunicaciones que se llaman los SDR, o sea, los radios definidos por software, donde finalmente la idea es que tanto receptores como transmisores se hagan todo en una programación de señales digitales. Por supuesto, la transmisión siempre será analógica, aún de señales digitales, pues las señales no transmiten señales digitales estrictamente, sino que hay que volverlas analógicas, ¿no? Pero desde el punto de vista, si nosotros, por ejemplo, aquí tenemos algunos receptores muy específicos que le llaman RTL, SDR. Entonces, estos receptores RTL precisamente nos permiten visualizar una amplia gama del espectro radioeléctrico. Estos más o menos trabajan entre 20 MHz
y 1.7 GHz. Podemos ver entonces el espectro y colocarnos más o menos en cualquiera de esas frecuencias y ver el espectro, ¿no? De acuerdo a la capacidad que tienen para ver, no podemos ver anchos de banda muy grandes, son alrededor de, la máxima frecuencia de muestreo que tienen estos son de alrededor de 2 megas, entonces podemos ver alrededor de 1 mega de ancho de banda de la señal. Podemos no ir más allá de eso, entonces, no, pero bueno, como lo ven en complejo, podemos ver los 2 megas máximo, nada más. Entonces, ¿cómo se ve? Aquí, por ejemplo, aquí tenemos algunas densidades espectrales obtenidas en una banda simultáneamente con todos estos. Hicimos algunos experimentos para ver cómo se comportaban. Entonces, aquí tenemos esas mismas, una sola banda, es la banda de FM, si no me equivoco, y cómo se comportaban los espectros, más o menos en esas bandas, de cómo se comportaba cada uno de los receptores, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de interesante esta parte de los SDRs, los RTLs, SDRs específicamente? Pues que todo se programa actualmente. Y una de las aplicaciones que más existe, que más se utiliza es la que desarrolló esta empresa, se llama AirSpy. Entonces, esta aplicación lo que hace es simplemente el receptor obtiene la densidad espectral de potencia, que aquí está dibujada. Aquí está el ancho de banda que puede visualizar y nos muestra la densidad espectral de potencia. Y también nos muestra el espectrograma. Este es un espectrograma, nada más que aquí es el tiempo. Aquí puse a lo largo. Nosotros el tiempo lo hemos puesto vertical y la frecuencia horizontal. Aquí lo hacen recorrer el tiempo hacia abajo como una cascada. Así le llaman ahora diagramas de cascada. Entonces es un espectrograma. Entonces aquí está el tiempo y aquí calculan pues todo lo que sabemos de la frecuencia. Entonces esta es la frecuencia. Aquí abajo es la frecuencia. Entonces aquí vemos perfectamente las transmisiones a lo largo del tiempo, ¿no? Cómo se concentran en las bandas y cómo recorren a lo largo del tiempo. Esto es importante porque el comando de nuevo de MATLAB precisamente, no es el que yo utilizo, que es SpecGram, que nos grafica el tiempo contra la frecuencia. Entonces nos ponen el eje de las abscisas del tiempo, en el eje horizontal las frecuencias. Entonces hace lo contrario, el de MATLAB ahora ya lo hace como un diagrama de cascadas, entonces nos pone en la parte vertical el tiempo y en la parte horizontal la frecuencia, entonces es nada más graficar, pero ustedes pueden graficarlo como quieran, entonces eso no importa. ¿Y qué es lo que tiene esta aplicación? Bueno, aquí tienen algunas cosas para ver qué dispositivo está conectado, o sea, ustedes conectan, visualizan, programan. Aquí está la banda de 104.9, ahí está la banda central, 104.9 MHz. Algunas opciones que tienen que ver para recepciones de señales, para demodular AM, FM. Y aquí vienen unas cosas que tienen que ver por el procesamiento de señales, que tienen que ver, cuántos puntos de la transformada, aquí dice FFT display, qué ventana, pueden cambiar la ventana, pueden hacer zoom y esos tipos de cosas, grabar. Entonces digamos que todas las cosas, las aplicaciones que estamos viendo precisamente en este curso, pues están metidas ahí en esa aplicación. Entonces, si ustedes nada más se vuelven usuario, pues hay que saber también usar eso, porque hay que saber entender qué le están haciendo cuando mueven algo ahí en una de las pestañas, ¿no? Entonces, eso es interesante, la aplicación es bonita, pero la diferencia es que no se tiene acceso a los datos. Lo único que pueden hacer es grabar y tener los datos brutos y ya, o sea, los datos que están recibiendo y grabados en un punto WAP y manipularlos, pero no tienen más acceso a nada, o sea, ustedes no pueden cambiar la aplicación. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de hacer nuestra propia aplicación al respecto, evidentemente no con la sofisticación de visual sobre todo, pero sí con las cosas que tienen, podemos hacer lo mismo. Entonces aquí está en un diagrama lo que hace nuestra aplicación que le llamamos SDR-WAMI, que tenemos aquí precisamente los dongles, se llaman los de estos dispositivos que están en la fotografía. Y si se dan cuenta aquí lo que nos dan una señal discreta XDN, donde tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces tenemos parte que, bueno, la llamamos la I y Q, una parte en fase y una parte en cuadratura, que es una parte real y una parte imaginaria, que tiene que ver con una señal digital. Entonces, una parte de en fase y en cuadratura.
y manipulando con eso, pues lo que es lo que hacemos realmente en esta aplicación, pues lo que los acabo de mencionar, aquí está claramente indicado que hacemos la PSD, es la densidad espectral de potencia, también obtenemos el espectrograma, lo que sí es que nosotros para no hacer que la pantalla se vea tan chiquitita, simultáneamente viendo la PSD y el espectrograma con este diagrama, lo que nosotros hicimos es separarlo simplemente, o sea, poner una parte de la PSD y el espectrograma ponerlo en otra ventana para verlo más amplio, ¿no? Y además también lo dejamos como lo hace todavía, como estábamos más acostumbrados de ver el tiempo en la salchiza, como les mostré, y la frecuencia en las ordenadas. Entonces así hacemos esto. Vemos las señales temporales también, cosa que esta aplicación no les muestra. Esta aplicación no muestra señales temporales, no hace nada. Entonces, nosotros sí mostramos todas las señales temporales, podemos mostrarlas sin problema porque tenemos acceso a toda la información. No, tenemos señales temporales, tenemos las densidades espectrales de potencia, espectrograma. Si se dan cuenta, pues no, aquí hay muchas cosas que tienen que ver con lo que hemos visto. Hay otras cosas que evidentemente no hemos visto, que son filtros polifásicos, de diezmado, etcétera. Pero muchas de las cosas sí están calculadas de alguna forma, ¿no? Entonces es interesante ver esta parte, ¿no? Y pues con eso concluyo esta aplicación, esta parte. Entonces les recuerdo su desafío, que ahorita me quedé en esta diapositiva, pues que tienen que decir qué nota musical es y por qué. O sea, nada más es adivinar. Es la nota musical en la base normal, o sea, no en la escala normal. Ujú. No hay un cambio de octavas. Entonces, tenemos esta parte y nos vemos a la siguiente clase. Voy a dar por concluida esta. Gracias por su atención. Hasta luego.